pues prácticamente pegaditas. Entonces por eso es escasa la matriz que se encuentra entre ellos. También el tejido epitelial, las células que encontramos aquí tienden a tener polaridad. ¿Qué significa esto? Ya pues, me imagino que abordaste un poco de célula. Las células tienen un citoesqueleto, que microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Pues este citoesqueleto le permite tener esta polaridad a la célula, ya sea apical, la parte pues más de arriba, lateral, la del lado y la basal. Algunos autores lo mencionan junto, laterobasal. ¿Ok? También todos los tejidos epiteliales tienen que tener un medio de soporte, que esto denominaremos membrana basal. Ya más adelante pues voy a desglosar pues los componentes de esta, que prácticamente aquí en el diagrama sería esta parte de aquí. Siempre tienen que estar apoyados sobre algo. ¿Ok? Por favor. Bueno, yo te mencionaba que pues había como algunas especializaciones de la célula. En este caso yo empezaré hablando un poco de las especializaciones apicales. Aquí vamos a tener tres tipos de especializaciones. Tenemos los cilios, que estos pueden ser de tres tipos. Hay cilios móviles, cilios móviles, monocilios y cilios nodales. Empezaré hablando un poco de los cilios móviles. Estos cilios móviles dentro de su núcleo van a tener microtúbulos, ¿ok? Estos microtúbulos van a permitir tener como esta capacidad de barrer, ¿sí? Como una escobita. Estos cilios los podemos encontrar en algunas células, por ejemplo, en la vía respiratoria. Como entran muchas partículas, mucho polvo, pues los van a ir barriendo. Además de que aquí se produce moquito, entonces pues sí, lo tienen que ir barriendo, tienen que ir sacándolo. Y esto se menciona, pues que tiene una disposición 9+2, o sea, 9 pares de microtúbulos alrededor como una ruedita y 2 centrales, por eso es 9+2, ¿ok? También yo te mencionaba algo de los cilios nodales. Estos prácticamente se encuentran en la etapa embrionaria. Estos más que nada dicen, a ver corazón, tú tienes que irte para este lado, tu hígado te vas a ir para este lado, ¿ok? Más que nada pues hacen esta función de ir movilizando los órganos hacia los lugares donde deben de estar, ¿ok? ¿Qué pasa si estos fallan? Hay como una tipo patología que se llama situs inverso. El corazón pues puede estar invertido, pues algún otro órgano también. Entonces es como su función. Y tenemos los monocilios. Los monocilios, casi todas las células van a tener monocilios. Más que nada, estas tienen como una función perceptiva de la matriz del líquido extracelular. Por ejemplo, en el intestino, pues aquí perciben que haya pues, ciertos líquidos, cierta osmolaridad, ¿ok? Pues prácticamente eso es lo que hacen, una función prácticamente sensorial. Después otro tipo de especialización son las microvellosidades. Estas microvellosidades nos ayudan a absorber las sustancias. Por ejemplo, estas las podemos encontrar en el intestino delgado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde se reabsorben todos los nutrientes. ¿Sí? Pues no sé, llega una partícula, un carbohidrato, lo degradan porque generalmente estas células tienen enzimas, lo degradan y va a permitir por medio de las microvellosidades absorberse hacia el citoplasma de la célula y ahí pues se va a metabolizar, ¿sí? Hay otros lugares donde lo podemos encontrar, por ejemplo en el riñón, en los túbulos renales, para absorber pues los electrolitos, pues la glucosa, pues que no se filtre, que no salga por la orina y pues algunas otras proteínas. Después tenemos los esterocilios. Aunque su nombre nos haga referencia que se parecen a los cilios, realmente se parecen un poco más a las microvellosidades. Yo diría pues esteromicrovellosidades, también algunos libros lo mencionan así. Estos tienen como una función también de absorción o sensorial. Estos generalmente los encontramos, por ejemplo, en el epidídimo, que es una parte, que es un órgano pues, que se encuentra en el aparato reproductor masculino, ¿ok? Y pues absorbe pues algunas sustancias que pues puedan desechar los espermatozoides o cosas así. También estas las encontramos en las células del oído interno, ¿sí? Células ciliadas, que son estas de aquí. Y pues más que nada sirve para la despolarización, para pues percibir como estos sonidos, ¿ok? Son como una función más sensorial en el oído, ¿sí? La que sigue, químico, por favor. Bueno, eso en cuanto a la apical, pero también tenemos una parte lateral. En la parte lateral vamos a encontrar uniones. Si recuerdas, te dije que las células van a estar muy, muy juntitas, ¿sí ves? Es escaso el espacio que tienen entre ellas.
de lo más apical, siempre lo más apical es lo de más arriba, y esto siempre va a estar en contacto con una luz, ¿sí? Entonces, de lo más apical vamos a encontrar ciertas uniones que tienen las células. Empezando de aquí tenemos las uniones ocluyentes o zónulas ocludens, que estas prácticamente van a tener ciertas proteínas que se anclan a los filamentos de actina, con esta función de ocluir, como lo dice su nombre, de no dejar pasar nada, de no dejar pasar moléculas intercelularmente por aquí, o algún microorganismo que se quiera diseminar. Por eso también tiene una función de barrera nuestro tejido epitelial, porque no va a dejar pasar pues microorganismos o alguna molécula por medio de estas uniones. Perdón, ayer también se hablaron de la piel, justamente, características muy generales. Ahí se explica sí. Lo que el compañero está diciendo, la barrera mecánica, la física. Sí, y pues básicamente eso es lo que nos permite su función, las uniones ocluyentes. También se menciona que no solamente van a estar aquí, sino que van a rodear a toda la célula. Se menciona que en forma de cinturón, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una célula y traigo un cinturón, me rodea toda, ¿ok? Para no dejar pasar nada, por estar bien fajada en este caso. Después tenemos las uniones adherentes, o zónulas adherens. En este caso vamos a tener de dos tipos, tenemos uniones adherentes y los desmosomas, ¿ok? Las uniones adherentes se menciona pues que prácticamente van a permitir que la célula también esté un poco junta, adherir las células entre sí. Y estas pueden estar unidos a los filamentos de actina en el caso de uniones adherentes, o en el caso de los desmosomas, que son como estas plaquitas que encontramos aquí, por medio de los filamentos intermedios, ¿sí? Pues prácticamente su nombre nos lo dice, adherir una célula con la otra. Después tenemos las uniones en hendidura. Estos, haz de cuenta una analogía como los tubitos de Mario Bros. ¿Nunca has jugado Mario Bros? Los verdecitos. Sí, ¿sí ves? Esto de aquí. Esto pues prácticamente nos permite comunicar una célula con otro mediante este tubito, ¿ok? Y pues prácticamente pues para pasar algunas moléculas, ya sea pues que un calcio quiera pasar para acá, pues se va por el tubito y sale de este lado, ¿ok? Son medio chismosas las células, también por ahí se pasan los chismes. ¿No tienes dudas hasta aquí? Bueno, hay otro tipo de uniones ya en la parte basal, son como los desmosomas, pero aquí nada más se quedó la mitad, entonces por eso le denominaron hemidesmosoma, ¿ok? Y pues esto más que nada permite adherir la célula a la parte basal, en este caso a su membrana basal, ¿sí? Por medio de esto que encontramos aquí. ¿Ok? Aquí sigue química, por favor. Bueno, yo también te hablaba de que tienen una parte basal, que están siempre recargadas sobre una membrana basal. Hay una excepción, en el conducto del epéndimo, ahí las células no tienen membrana basal. Ese epitelio no tiene membrana basal, pero es como una excepción. Nomás pues como ¿Qué se encuentra dónde el epéndimo? Es como por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo que se localiza en la médula espinal. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a la membrana basal, esta la vamos a dividir en dos partes. Tenemos una lámina basal y una lámina reticular, ¿ok? En este caso, pues diríamos, aquí la voy a dividir, lámina basal y lámina reticular, ¿ok? Y de la lámina basal se van a desprender otras dos, que es la lámina lúcida y la lámina densa. Básicamente, pues así es como se compone nuestra membrana basal, ¿ok? Y puedes recordar que aquí es donde se apoyan las células, también permite estas uniones. Recuerdas que los hemidesmosomas se van a anclar a esta membrana basal. Le va a dar pues este soporte a nuestro epitelio. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tipo de epitelios vamos a tener nosotros de acuerdo a su morfología? Hay epitelios planos, cúbicos, cilíndricos. Por ejemplo, este de aquí es un epitelio plano. Si ves como que las células como que la agarraron y como que le hicieron tortilla, la aplanaron, es este que encontramos aquí. O también se menciona que es un epitelio escamoso. Es un epitelio plano simple, en este caso. Ahorita vamos a mencionar cómo se nombran de acuerdo pues, a sus capas. En este caso, cuando nada más tienen una capa, se denominan simples. Como que nada más tiene una capa, es simple. Pero en comparación que tiene dos capas, se denomina estratificado. Ok, bueno. Pero ¿por qué tiene esta morfología? La morfología plana nos permite que difundan las sustancias de un lado a otro con facilidad. Por ejemplo, este epitelio plano simple lo encontramos recubriendo nuestros vasos sanguíneos. Entonces, las sustancias
que van de la sangre a pasar a algún tejido, tiene que atravesar este epitelio y pues es muy fácil atravesarlo, pues tiene un grosor muy mínimo, ¿ok? Básicamente ese es su función. Así como dato, en los vasos sanguíneos nosotros no decimos epitelio plano simple, decimos endotelio. O hay ciertas cavidades, por ejemplo, la cavidad pericárdico, que lo reviste también un epitelio plano simple, se denomina mesotelio. En las cavidades abdominal también encontramos mesotelio, que es prácticamente un epitelio plano simple, pero les quisieron cambiar el nombre. ¿Ok? Después tenemos otro tipo de morfología, una morfología cúbica. ¿Ok? Todos sus lados tienen las mismas dimensiones y su núcleo lo vamos a encontrar central. Recordamos, pues casi todas las células tienen núcleo, en este caso lo encontraríamos central. Un ejemplo de donde podemos encontrar este epitelio cúbico, en este caso simple, lo podríamos encontrar en los conductos de algunas glándulas. Más adelante les voy a hablar de glándulas. Y pues sería como un ejemplo, también en los folículos de la tiroides, ahí encontramos epitelio cúbico. ¿Ok? Después tenemos otra morfología, una morfología cilíndrica. Si ves como que se ve rectangular, pero realmente es un cilindro. ¿Ok? Estas células, pues aquí va a predominar más su largo que su ancho. Su núcleo lo vamos a encontrar un poco hacia la parte basal y tiende a veces a estar estiradito, ¿ok? Este tipo de epitelio lo podemos encontrar en el intestino delgado, ¿ok? Que en conjunto con las microvellosidades nos van a permitir esta absorción de los nutrientes, ¿ok? Pues más que nada su función es que pasen los nutrientes y como tiene una gran dimensión a lo largo, pues puede metabolizarse pues, ya con tiempo, por así decirlo. ¿Ok? Y pues algunos lugares, ya lo mencionamos, intestino delgado, hasta pues el recto también lo podemos encontrar, en el estómago también lo encontramos. La que sigue. Bueno, ya mencionamos al número de capas. Si tiene una capa es simple, si tiene más de 2 capas es estratificado. ¿Ok? Por ejemplo, este de aquí, ¿qué sería? ¿Y qué forma tiene? Cúbico. ¿Ok? Entonces aquí lo nombramos epitelio cúbico simple. Okay, primero la forma y luego el número de capas, ¿sí? Y si tiene alguna especialización arriba, pues también la mencionamos. En este caso, pues no tiene nada, es epitelio cúbico simple. Pero, por ejemplo, ¿cuántas capas tiene? Muchas, ¿no? Entonces, es estratificado, ya sabemos que es estratificado. Y aquí lo nombramos de acuerdo a la última capa. ¿De qué morfología la ves? Plano, ¿sí? Entonces, si tiene muchas capas y al final es plano, se denomina epitelio plano estratificado y no tiene ninguna especialización acá. Un ejemplo que te voy a dar en la piel, nuestro epitelio es epitelio plano estratificado queratinizado, ¿ok? Esta capa que encontramos hasta arriba, que es el estrato córneo, donde las células tienen queratina, pues más que nada sirve para la protección. Por eso es este tipo de epitelio, muchas capitas, para los roces o algunas fricciones que ocurran ahí. También en el esófago encontramos, como va pasando el bolo alimenticio, pues tiene que ejercer alguna fuerza mecánica, alguna fuerza de fricción y pues por eso nos va a proteger. En el caso del esófago nada más es epitelio plano estratificado, ahí no tiene queratina. Otro ejemplo que tenemos es este de acá. Aquí es como un tipo de epitelio especial. Este epitelio se denomina de transición, lo encontramos en las vías urinarias. Por ejemplo, tenemos un globo, ¿ok? El globo está en reposo, todavía no lo inflas, se encontraría así el epitelio, pero en comparación, cuando lo vas a inflar, como que se distiende, ¿sí? Entonces el epitelio como que se aplana, eso es un epitelio de transición o urotelio, ¿ok? Es lo que pasa en la vejiga, cuando no hay no hay orina, pues está como apachurradito, se ve así, pero cuando hay orina se va llenando la vejiga y se distiende. ¿Ok? Se vuelve un poco planito. Eso es de transicional, ¿ok? En comparación tenemos otro tipo de epitelio, el epitelio de transición, cuando cambia un tipo de epitelio a otro. Por ejemplo, tenemos el epitelio del esófago, les mencionaba que es epitelio plano estratificado, pero luego va a haber un cambio hacia el estómago, donde se cambia a cilíndrico. Entonces ese cambio de epitelio es un epitelio de transición. Y el ejemplo que decíamos, si se van haciendo así con la piel aquí y se va metiendo, sí. Y cómo va hasta dar origen a eso, se llama transición porque va pasando de un lugar, de una región a otra. Sí, o también algunos ya con palabras elegantes se denomina metaplasma, pero bueno, para que lo conozcan.
Y otro tipo de epitelio que tenemos aquí es un epitelio pseudoestratificado con falso, pseudo es falso, entonces tiene como un falso estrato. Este epitelio lo vamos a encontrar en las vías respiratorias. ¿Y por qué se llama así? Pues porque las células todas siempre van a estar pegando a la membrana basal, pero si ven, no todas llegan a la parte apical. Como esta de aquí, aquí se quedó, no llegó a la parte apical, pero esta sí llegó. Y sus núcleos también se van a ver en diferentes localizaciones, ¿sí? Es un epitelio pseudoestratificado. Pero mira, aquí tenemos algo. Estos son cilios. Este epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes lo encontramos en las vías respiratorias. Así se llama el epitelio de las vías respiratorias. No se lo aprendan, ya después se hacen bolas cuando entren a medicina, pero pues nada más mencionárselo. ¿Sí? ¿Sí, químico? ¿No tienen dudas? Si tienen alguna duda, quieren preguntar, que les dé curiosidad, pues pregunten. Creo que ella es también, ella es Gaby. Hola, mucho gusto. Nos está apoyando con histología. Ella nos va a apoyar con anatomía de hoy. ¿Y su nombre es? Mónica. Okay. Mucho gusto, Mónica. Bueno, para continuar, ahí ya les mencionaba que una de las funciones del epitelio es revestir, pero sin embargo hay otro tipo de epitelio que se denomina epitelio glandular. Este epitelio glandular hay un epitelio normal, pero se le antojó ser una glándula, entonces se invaginó o se hizo para abajo, ¿sí? Como lo que observamos aquí. Se invaginó y formó una glándula. Cuando esta glándula todavía tiene conexión con el exterior por medio de un conducto, se denomina exócrina. Pero en comparación con esta, que perdió su conexión con la luz, se denomina endócrina. Además de otras diferencias, por ejemplo, la endócrina secreta hormonas, que es una sustancia química que va a ejercer alguna función en algún otro órgano. Además de que cómo va a llegar esta sustancia, pues por medio de capilares, ¿ok? Estas son como diferencias. Además, en la exócrina, pues su producto de secreción va hacia la luz, no lo secreta hacia los capilares. Y puede ser alguna sustancia proteica o de hidratos de carbono, como moquito, ¿ok? Pues son como algunas diferencias a grandes rasgos. ¿La que sigue? Bueno, lo que les mencionaba, las endócrinas, capilares, producto de secreción que son las hormonas, y por aquí va a llegar a algún órgano. Si ven, no tiene conexión con la luz. Exócrina tiene un conducto, conexión con la luz, un producto de secreción que pues, va a ser hacia la luz o va hacia los vasos sanguíneos. Okay. Bueno, aquí también hay algunos mecanismos de señalización de las células sí, puede ser de algunas glándulas. Cuando una célula va a secretar alguna sustancia hacia ella misma, se denomina autócrina, se va a estimular hacia ella misma. Pero cuando se la va a pasar pues, a alguien más, por ejemplo, yo te la paso a ti, Alex, ¿verdad? Alex. ¿Cómo? Alex. Ah, Alex. 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 Se la pasa a Alex, pues es parácrina, va hacia un lado, ¿ok? Pues ya los que mencionábamos de exócrina y endócrina. Aquí sigue química, por favor. Bueno, entonces hablando de las glándulas exócrinas, aquí va a haber diversas clasificaciones, que por su mecanismo de secreción, que por su naturaleza de secreción, que porque tiene tantos conductos, que porque tiene tantos porciones secretoras. ¿La que sigue química? Bueno, antes de ello, les quiero hablar de unas partes que tiene la glándula. Vamos a tener un parénquima, que en general esto lo pueden tener todos los órganos, pero aquí en las glándulas es lo que denominamos la parte secretora, que sería esto de aquí, ¿sí? O también se denomina adenómero, ¿ok? Esto de aquí. Y tenemos el estroma, que le va a dar como sostén o la nutrición a nuestra glándula, que generalmente es tejido conectivo, que posteriormente vamos a ver ese tipo de tejido, ¿sí? Parénquima, parte funcional, estroma, parte de sostén, que lo va a nutrir. Esto aplica para todos los órganos, sí. Incluso cuando le digan es un órgano que tiene el parénquima, cuando se refieren a esto están hablando de la zona en la que se encuentran las células, digamos, que funcionan, que llevan a cabo la función importante de ese órgano. Cuando le digan estroma, hablan de lo que le da la consistencia, la textura al órgano, ¿sí? Es lo que le da la forma nada más. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, yo les mencionaba que había como diversas clasificaciones de las glándulas. Primero, de acuerdo a su naturaleza de secreción.
Vamos a tener de secreción serosa, que básicamente es como una secreción proteica enzimática, que esta generalmente la podemos encontrar, por ejemplo, en el páncreas, que secreta enzimas, también en las glándulas salivales, que también van a secretar enzimas para degradar pues algunos componentes, como los hidratos de carbono, algunas proteínas, etc. Y estas generalmente pues en los cortes histológicos las vemos como moraditas, más pues para mencionar. En la mucosa, aquí lo que van a secretar son como carbohidratos, ¿ok? Este moquito como viscoso. Este también nos puede servir de protección, como en el estómago. Hay células que secretan moco, es un poco viscoso, alto en bicarbonato, que nos va a impedir como esta abrasión del pH gástrico, que es muy bajo, muy ácido, para que dañe nuestro epitelio del estómago. Es como un tipo de protección. O también en las vías respiratorias podemos encontrar este tipo de secreción mucosa. Ya más adelante les voy a mencionar qué tipo de células secreta ese moquito. O también en algunas glándulas salivales podemos encontrar este tipo de secreción mucosa. Y hay secreción mixta, que se combina la mucosa con la serosa. Puede estar de esta manera o puede estar de esta manera. Para convertirse en esta forma, las células mucosas son muy envidiosas y le dijeron a la serosa: no, tú vete hacia la orilla, yo no te quiero aquí. Y le empujaron hacia la orilla. ¿Sí ven esto? Esto es seroso y esto es mucoso. Y esta disposición que se formó como una semiluna, nosotros aquí en los libros se maneja que es semiluna de von Ebner. ¿Ok? Así se menciona. No creo que se los pregunte, pero no más como dato. Que de hecho las glándulas de von Ebner, hay unas que sí se manejan. ¿En dónde? ¿Las han escuchado? Son salivales, ¿no? Sí, están como en la lengua. Son salivales menores. Sí, para que sepan, hay glándulas de von Ebner de ese tipo. Sí. Bueno, eso en cuanto a las combinaciones. Y aquí pues lo podemos denominar, si predomina aquí más lo mucoso, se denomina mucoseroso. Pero si hay más seroso que mucoso, se denomina seromucoso. Okay. Sí. La que sigue aquí. Bueno, de acuerdo a su mecanismo de secreción, ¿cómo es que expulsan su producto de secreción? Tenemos merócrino, écrino, apócrino y holócrino. Merócrino, meramente su producto de secreción, por eso es merócrino. Únicamente van a sacar su producto de secreción, meramente. Un ejemplo de estas pues son las glándulas sudoríparas. ¿Okay? Después tenemos el apócrino. Apenas se llevan una parte de su citoplasma de las células, por eso es apócrino, apenas se llevan una parte. Si ven aquí, se va desprendiendo una parte de la porción apical de su citoplasma. Y unas glándulas donde encontramos este mecanismo de secreción es en la glándula mamaria, ¿sí? Las células, al momento de secretar sus sustancias, se van a llevar una parte de su citoplasma apical. ¿Ok? Y después tenemos holócrino. Holos significa todo, o sea que se va a llevar a toda la célula. Es un ejemplo de esto es la glándula sebácea, donde la célula sufre apoptosis, ¿ok? Pues en este caso, pues los lípidos que salen de la glándula sebácea y se lleva toda la célula, por eso es holos, todo, holócrino, ¿ok? ¿No hay dos? No. Aquí sí, por favor. Bueno, y de acuerdo a su morfología, vamos a tener las glándulas unicelulares, pero también tenemos multicelulares. La única glándula unicelular que vamos a tener por excelencia se denomina caliciforme. Glándula caliciforme, que es esta de aquí. No sé si alguien vaya a misa que padre, como que hace una copita, el cáliz, pues, que está como más aplanadito abajo y abombadito arriba. Por eso se denomina caliciforme. Está como más aplanadito aquí y abombadito acá arriba. ¿Por qué? Porque aquí tiene esta mucina, ¿sí? Este mucinógeno. Sí, mucinógeno hace referencia a que está inactivo, pero ya cuando está en contacto a la superficie con agua, pues se convierte en mucina, este moquito viscoso, ¿ok? Y pues son estas de aquí, si ven más aplanaditas de aquí y más abombaditas de acá. Ahí estas los podemos encontrar en las vías respiratorias también para secretar este moquito, ¿ok? Y pues nomás, esto es un corte histológico y pues esto de aquí que vemos, estas blanquitas son glándulas caliciformes. Y así se ve el epitelio respiratorio, miren, esto es, y estos son los cilios. Sí. Y bueno, yo les mencionaba que había también glándulas multicelulares, pues que ya están compuestas por más variedades de células. Aquí podemos encontrar epitelios de revestimiento secretor, como en el estómago,
Todo el epitelio que está ahí tiene la función de secretar alguna sustancia. También hay glándulas intraepiteliales, que hay como una célula que no secreta, luego una célula que sí secreta, una célula que sí secreta y luego una que no secreta. Pero estos están sobre la superficie. Estas las podemos encontrar en las glándulas del INTREL que encontramos en la uretra. ¿Okay? Y pues también tenemos las que forman adenómeros. En este caso yo les mencionaba que el adenómero es la parte donde se va a producir el producto de secreción y tiene diferentes formas. Tenemos una forma acinar, que es que encontramos aquí, donde sus células se menciona que tienen forma de pirámide trunca. ¿Cómo es esto? Imagínense que ustedes compraron una pizza y le quitaron como la parte del medio donde están los piquitos, quedó como trunca. Pero se menciona que pirámide trunca. Y pues su luz va a ser un poco estrecha, como observamos aquí. Esto es un corte longitudinal y esto es un corte transversal. Longitudinal así lo hicieron y transversal, pues aquí le cortaron. Okay. Después tenemos otro tipo de forma, la alveolar. La alveolar generalmente la encontramos también en la glándula mamaria, ¿sí? Que pues, su luz va a ser muy amplia en comparación con la celularidad. Si ven las células, pues abarcan una pequeña porción de aquí, sin embargo su luz es muy amplia. ¿Okay? Y después tenemos la tubular, donde va a haber proporción entre su luz y las células, ¿ok? Pues prácticamente sí es el mismo espacio. Tienen esta forma como de tubito, ¿ok? Esto también lo podemos encontrar en el páncreas, donde se denomina que tiene una disposición tubulacinal, o sea, una combinación de esta con esta, ¿ok? Y bueno, de acuerdo a la cantidad de adenómeros y la cantidad de conductos, las podemos clasificar en otro tipo de situación. Por ejemplo, de acuerdo a los conductos, si tiene nada más un conducto, como esta que observamos aquí, se denomina simple. Pero, por ejemplo, aquí vemos que hay 1, 2, 3 conductos. Cuando hay más de un conducto, se denomina compuesto. ¿Ok? Y de acuerdo pues, a sus ramificaciones o a la cantidad de adenómeros que tenga. Si tiene nada más uno, como por ejemplo esta de acá, es no ramificado, ¿ok? Pero si tiene dos, ya hay como varios, pues, como un árbol, si ya tiene más ramitas, pues ya es ramificado, que eso está sencillo. Y pues sí. Y también tenemos a otra como disposición especial en algunas glándulas como la sudorípara. Esta se menciona que es túbulo enrollada, como por ejemplo, pues no sé, voy a agarrar este cable de aquí. Tenemos este cable, tiene una forma tubular, pero enrollado, o algo así. Sí. Está como enrolladito, por eso se denomina túbulo enrollado. Y pues sí, básicamente pues eso en cuanto a las glándulas. Sí, creo que es. Bueno. Después, eso sería de las glándulas exócrinas, pero también tenemos glándulas endócrinas. Así macroscópicamente tenemos la hipófisis, la epífisis, la tiroides, la paratiroides. El páncreas es una glándula mixta que tiene una parte exócrina y también tiene una parte endócrina. ¿Qué otra? Las glándulas suprarrenales y las gonadas. Pues también las gonadas tienen una función endócrina. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en histología las vamos a dividir de acuerdo a dos disposiciones. Tenemos una disposición cordonal que forman como cordoncitos. Tenemos un hilo, pues como que lo. Son disposiciones de glándulas, ¿verdad? Sí, de glándulas endócrinas. Sí, como cordoncitos básicamente. A ver, vuelvo a agarrar. Tenemos y lo enrollamos. Y así, forman como cordones. Ok. Y de esta disposición cordonal se van a desprender estas tres subdisposiciones. Tenemos una disposición glomerular que forman globos, básicamente. Un ejemplo, una disposición fascicular, que es lo que encontramos aquí, forman fascículos, o filas indias, o sea, las células van una tras la otra. ¿Ok? Y después tenemos la disposición reticular, que aquí ya hay como una combinación de la glomerular y la fascicular. Yo les ponía un ejemplo al otro grupo. Bueno, ustedes están en el recreo y están chismeando, están como en bolita. Tienen una disposición glomerular, ¿ok? Pero de repente ya suenan las campanas y tienen que ir a formar y forman filitas, ¿ok?
Pero ya les dicen, ya váyanse a sus salones, y hay un despapalle, ya se mezcló un grupo con el otro y pues ya forman una disposición reticular. Sí, no tiene como una disposición fija la retícula. Eso sería como un ejemplo. Y pues básicamente todas las glándulas van a tener esta disposición cordonal. En la de la hipófisis tenemos esta disposición. Esto que encontramos aquí es la disposición de una glándula suprarrenal, ¿ok? Cordonal. Pero hay otro tipo de disposición, la folicular. Folicular hace referencia a que forman folículos o como alberquitas, que es esto que observamos aquí. Hace rato yo les mencionaba que los folículos tiroideos se encuentran en la tiroides, pues básicamente adquieren esta disposición folicular, como de alberquitas. Y si ven cómo lo está rodeando un tipo de epitelio, ¿qué sería? ¿Qué forma tiene? Cúbico. Ok, como no tiene más de una capa, simple. Y pues básicamente este es el único lugar donde la vamos a encontrar esta disposición folicular en la tiroides. Ok. ¿Les quedó alguna duda? Mucha información.